Todo empezó con una idea: explorar una parte de Utah llamada Cañón Oscuro. Aunque había vivido en Utah toda mi vida y me encantaba hacer viajes por carretera, nunca antes había explorado esa área. La historia que estoy a punto de contar ocurrió en 2016, en un momento en que acababa de renunciar a mi trabajo y necesitaba tiempo para decidir mis próximos pasos. Conducir y hacer senderismo siempre me habían sentado bien, así que el 15 de abril de 2016, planeé un viaje por carretera de 9 días por esa región. El viaje empezó a ir mal desde el principio, casi como si cada señal me indicara que no debía hacerlo, pero yo estaba decidido. Si algo me caracteriza, para bien o para mal, es que soy terco. Aproximadamente una hora después de empezar a conducir, se me reventó la llanta trasera. Arreglarla me retrasó 2 horas. Más tarde, me salté una salida y tuve que dar un rodeo enorme solo para volver al camino. Como dije, parecía que todo estaba en mi contra. Por suerte, al segundo día, las cosas empezaron a mejorar y mi humor se animó un poco. También fue entonces cuando empezaron las mejores partes del viaje. Carreteras flanqueadas por árboles o impresionantes miradores con paisajes que quitaban el aliento. No fue hasta el cuarto día que todo dio un giro para mal. Y esta vez, no fue solo una llanta pinchada. Fue algo mucho más oscuro, algo que todavía no puedo explicar. Había comido y llevaba conduciendo unas 2 horas cuando empecé a sentir la necesidad de orinar. Seguí un poco más antes de decidirme a orillarme. Y aquí es donde las cosas se ponen extrañas. De todos los lugares donde podría haberme detenido, ¿por qué justo ahí? No había nada, absolutamente nada en esa carretera. No soy alguien que realmente crea en el destino o las coincidencias, pero el hecho de que elegí ese punto exacto para detenerme es simplemente insólito. Cada vez que lo pienso, cada vez que lo repito en mi cabeza, no tiene sentido. En fin, volviendo a la historia. Me orillé para una pausa rápida, y el lugar era tan bueno y tan solitario como cualquier otro. Detuve el auto, abrí la puerta y caminé un poco hacia los árboles. Fue entonces cuando oí un sonido, como música tenue a la distancia. ¿Había alguien más ahí conmigo? Sonaba mucho como un tono de llamada de teléfono. Miré en la dirección del ruido, caminé un poco más cerca, y entonces los vi. 2 hombres, ambos vestidos de verde. Parecía algún tipo de uniforme, cargando lo que parecía ser una alfombra enrollada sobre sus hombros. ¿De dónde habían salido? No había un solo auto en la carretera. Los observé caminar, todavía pensando en explicaciones inocentes de por qué estaban ahí fuera y qué diablos estaban haciendo. Entonces, los vi detenerse, dejar caer la alfombra al suelo, agarrar palas y empezar a cavar. Ese fue el momento en que caí en la cuenta. Lo que estaba pasando ahí estaba muy, muy mal. Algo siniestro estaba ocurriendo, y lo único que podía hacer era anotar la ubicación y largarme de ahí antes de que me vieran. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso hacia mi auto, despacio y con cautela. Estaba lo suficientemente lejos como para que no me oyeran, pero aún así me aseguré de ser lo más silencioso posible. Entonces, justo cuando llegué a mi auto, toda la sangre de mi cuerpo se heló. Un hombre, vistiendo exactamente el mismo uniforme verde, estaba parado justo a su lado. No tuve tiempo de esconderme. Me vio tan pronto como yo lo vi a él. Debió de haber captado alguna expresión en mi cara, porque en el momento en que cruzamos miradas su propia expresión se volvió completamente ilegible. Intenté mantener la calma lo más posible, convenciéndome de que en realidad no había visto nada. Fingí sobresalto, como si me hubiera asustado simplemente por estar ahí, y luego pregunté casualmente si todo estaba bien, si necesitaba ayuda. Dijo que no, que su auto estaba a unos minutos de distancia y que solo se había detenido a estirar las piernas. Cuando digo que esta fue la interacción más extraña de mi vida, no exagero. Era como si ambos estuviéramos jugando a simular. Ambos sabíamos que el otro escondía algo, o al menos lo sospechábamos, pero fingimos que no sabíamos nada. Me despedí, me metí en mi auto y salí lo más rápido que pude. Tardé unos minutos en que mi pulso volviera a la normalidad. Me dije que pensaría bien las cosas antes de llamar a la policía. Quizás estaba exagerando.
Quizás todo estaba bien. En algún momento, me di cuenta de que un auto venía detrás de mí desde hacía un rato. Fue entonces cuando empecé a ponerme paranoico. ¿Me estaban siguiendo? ¿Estaba solo imaginando cosas? Decidí acelerar, luego tomé una calle lateral y me metí rápidamente en un estacionamiento. Acababa de llegar a un pequeño pueblo, y había muchos otros autos estacionados ahí. Unos momentos después, los vi doblar en la misma calle, pero en lugar de detenerse, simplemente siguieron conduciendo. En el segundo en que desaparecieron doblando la esquina, volví a encender mi auto y regresé a la carretera principal. Después de un rato de no ver más ese auto, finalmente empecé a relajarme. La buena noticia era que por fin estaba llegando al hostal donde había reservado una habitación. Una buena noche de sueño era exactamente lo que necesitaba. Me registré, pagué una noche y fui a mi habitación, imaginándome una noche tranquila y buscando algo de comer. Pero eran las 2 de la madrugada, y todavía no podía dormir. La imagen de esos hombres en el bosque no salía de mi cabeza. Cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba de que se traían algo muy malo entre manos. Como no podía dormir, decidí levantarme y dar un paseo corto por el patio interior del hostal. Quizás comprar algo en una máquina expendedora. Y fue entonces cuando me quedé helado. Estacionado al otro lado de la calle del hostal estaba el auto. No había duda. Era la misma matrícula. Pero estaba vacío. No había nadie dentro, ni alrededor. Miré a mi alrededor, sintiéndome repentinamente atrapado. No solo esos hombres habían estado haciendo algo muy turbio en el bosque, sino que sabían que los había visto. Y ahora, me estaban siguiendo. Regresé corriendo a mi habitación, recogí mis cosas tan rápido como pude, me asomé para ver si había alguien en el estacionamiento, luego corrí a mi auto y salí huyendo de ahí. Sabía que probablemente me habían visto, que probablemente me seguirían de nuevo. Pisé el acelerador a fondo, hice varias vueltas rápidas y finalmente me metí en la autopista para poner la mayor distancia posible entre ellos y yo. Cuando finalmente empecé a sentirme seguro de nuevo, llamé a la policía. Al principio, no parecieron tomarme muy en serio, pero cuando les di el número de matrícula y descubrieron que el auto había sido reportado como robado 4 días antes, las cosas cambiaron. Me pidieron que pusiera una denuncia. El auto fue encontrado más tarde abandonado en un camino secundario, a solo 12 millas del hostal. En cuanto al lugar donde los hombres habían llevado la alfombra, no se encontró nada. Solo un trozo de tierra recién removida, sin nada dentro. Eventualmente, el caso se cerró y nunca más supe nada al respecto. El año pasado, hice algo que había hecho incontables veces antes. Me subí a mi camioneta tipo van adaptada y recorrí parte de la ruta de los Apalaches, comenzando en los bosques del norte de Maine, hasta el sur, en Georgia, donde vivía mi primo. Siempre que puedo, tomo esta ruta. Amo los Apalaches. Mejor aún. Amo los Apalaches. Es más, adoro los Apalaches. Pero nunca tuve a nadie que quisiera acompañarme. Como mujer, algo me dice que no debo caminar por los senderos sola y que debo tomar todas las precauciones posibles. Por eso mi camioneta me da una sensación de confianza, aunque, como descubrí el año pasado, es una falsa sensación de seguridad. Si bien no obtienes el mismo mérito o reconocimiento conduciendo que caminando, creo que las carreteras panorámicas se acercan bastante a la ruta peatonal, llevándote a través de una belleza natural casi continua sin el sudor, las ampollas y a veces, encuentros con animales salvajes. Lo mejor de todo es que esta ruta en auto sigue carreteras de 2 carriles magníficamente panorámicas desde la cima de Nueva Inglaterra hasta el corazón del sur profundo, pasando por una gran cantidad de pueblos fascinantes y sitios históricos. En caso de que no lo sepas, el paisaje de los Apalaches alberga algunas de las zonas más ricas y algunas de las más necesitadas de todo el país. Así que, el año pasado, decidí hacer este viaje de nuevo, por 6ª vez. Tomé a mi gata Miley y me preparé para un viaje de varios días.
La historia que estoy a punto de contarte comienza como casi todas las historias. Era un día tranquilo. El viaje iba de maravilla, y nada indicaba lo que estaba a punto de suceder. El viaje solo llevaba 3 días, pero había decidido acampar en una de las zonas de las montañas verdes de Vermont. Conocía esa zona relativamente bien y sabía exactamente dónde instalarme para ser vista por la menor cantidad de gente posible. Sabía que esa carretera específica era usada por algunas personas, pero no muchas. Era un viejo camino de tierra, y hacía 4 años se había construido uno nuevo. Calcularía que al menos el 90% de la gente que solía tomar ese camino ahora usa el nuevo. Así que, sabía que no vería a mucha gente durante los días que me quedara allí. Había preparado todo la noche anterior, y tuve un inicio de día tranquilo, exactamente como quería. Preparé el almuerzo con calma, y habíamos llegado a ese punto del día en el que todo lo que quieres hacer es tomar una siesta. Sabía que no podía quedarme dormida, al menos no afuera de la camioneta. De lo contrario, estaría completamente expuesta y vulnerable. Pero tampoco quería entrar y perder esa luz gloriosa que se filtraba entre los árboles. Así que, me dejé llevar en ese estado entre la conciencia y la inconsciencia, adormeciéndome. Pero alrededor de las 3 de la tarde, algo me despertó por completo. No sé exactamente qué fue, pero Miley comenzó a inquietarse, maullando varias veces hasta que me vio completamente despierta y alerta. Pensé que solo estaba teniendo uno de sus episodios en los que mendigaba comida desesperadamente, a pesar de que había comido recientemente y estaba ligeramente por encima del peso recomendado. Le di solo un poco de comida, pero ella solo se me quedó mirando. No la tocó. Estaba a punto de levantarla y acurrucarme con ella cuando, a la distancia, escuché un auto que se acercaba. Miré hacia el camino, como hago normalmente. Nada fuera de lo común. Pero a medida que el auto se acercaba, empecé a sentir que un miedo irracional se apoderaba de mí. No sé qué era, pero sabía que lo sentía. Entonces miré dentro del auto. 3 hombres dentro, todos mirándome fijamente. No sé qué era, pero sabía que lo sentía. Entonces miré dentro del auto, 3 hombres dentro, todos mirándome fijamente. Noté que la camioneta disminuyó ligeramente la velocidad al pasar a mi lado, y los hombres no apartaron la vista de mí ni por un segundo. La camioneta pasó, y algo dentro de mí supo que tenía que salir de allí, costara lo que costara. Sé que puede parecer una decisión repentina para alguien que nunca ha pasado por algo así, pero habla con cualquier mujer en tu vida, y verás que ha estado en una situación como esta, donde, sin explicación, simplemente supo que estaba en peligro. Sin pensarlo 2 veces, tomé mi mochila, cerré la camioneta con llave, agarré a Miley y puse tanta distancia como fue posible entre la camioneta y yo, escondiéndome entre la vegetación. Tuve razón. Ni siquiera 2 minutos después, vi la camioneta acercándose de nuevo. A medida que se acercaba, mi corazón empezó a latir cada vez más fuerte en mi pecho. Los hombres habían vuelto por mí. Me quedé completamente quieta, sin hacer ruido, temblando. Los 3 salieron del auto y caminaron tranquilamente hacia mi camioneta. Comenzaron a revolver mis cosas. Uno de ellos echó un vistazo dentro de la camioneta, diciéndoles algo a los otros. Estaba lo suficientemente lejos como para no poder oír lo que decían. Otro hombre ya estaba mirando a su alrededor, tratando de localizarme escondida en alguna parte. Entonces escuché un disparo. Me cubrí la boca con la mano para no gritar. Miley comenzó a agitarse aún más, y yo estaba aterrorizada de que empezara a maullar. Uno de los hombres había disparado a la ventana de la camioneta y ya tenía la mano dentro, tratando de desbloquear la puerta. Sentí que mi vista se nublaba. Una gota de sudor me había resbalado por la frente y caído en el ojo. No puedo explicarlo realmente, pero eso me hizo levantarme, tan silenciosamente como pude, empezar a correr. Traté de alejarme lo más posible de la camioneta. Cuando sentí que estaba a una distancia segura y no escuché pasos detrás de mí, me senté, con miedo de que las piernas me fallaran, y saqué el teléfono de mi mochila. Temblaba visiblemente, e incluso abrir la mochila y agarrar el teléfono fue un desafío. No podía creer lo que vi. El teléfono estaba apagado,
muerto. ¿Cómo no me había dado cuenta? Pero la verdad era que la última vez que había mirado la pantalla de mi teléfono fue la noche anterior. Sabía que el cargador portátil tardaría un poco en hacer su magia. Entonces recordé que cerca, a unos 30 minutos a pie, había una pequeña gasolinera. Si me apuraba, podría llegar antes. Me levanté y eché a correr. Todavía temblaba mucho, y sentía las piernas débiles. Pero entonces, escuché una rama romperse detrás de mí, y como si me hubieran inyectado adrenalina, salí corriendo disparada. No miré atrás. No sabía si me habían encontrado. Todo lo que sabía era que, si quería evitar lo peor, tenía que llegar a la gasolinera. Finalmente la vi a la distancia, pero cuando llegué, no puedo describir el pánico que sentí. Estaba completamente vacía, y detrás del mostrador había un hombre. En ese momento, cada duda cruzó por mi mente. ¿Y si él también tenía malas intenciones? ¿Y si conocía a los hombres y decidía entregarme? Mi mente estaba llena de dudas, pero sin otras opciones, decidí arriesgarme. Entré a la estación, todavía en un estado frenético, y pedí ayuda. No dudó. Parecía acostumbrado a este tipo de situación. Inmediatamente llamó a la policía y me dijo que me escondiera en la bodega. Poco después, regresó y me dijo que había hecho la llamada y que la ayuda ya venía en camino. Me preguntó si quería un vaso de agua, pero ni siquiera terminó la frase antes de que escucháramos un auto estacionarse afuera. Intercambiamos miradas, ambos conscientes de que lo más probable era que fueran los mismos hombres de antes. Sin dudarlo, me indicó con un gesto que me escondiera detrás del congelador y me puso una pistola pequeña en las manos, asegurándome que no me preocupara porque él tenía una más grande debajo del mostrador. Tan pronto como salió para enfrentar a quien estuviera al otro lado, intenté calmar a Miley, que estaba en un estado incluso peor que yo. Afuera, voces masculinas resonaban en un tono agresivo y apresurado. Entonces, escuché claramente la voz del hombre que me había ayudado, informándoles que estaba armado y que la policía ya venía en camino. No sé cuánto tiempo me quedé allí, temblando y aterrorizada. Pero afortunadamente, la policía llegó y se portaron muy bien conmigo. Me escoltaron de regreso a mi camioneta para que pudiera tomar algunas pertenencias. Luego, me reservaron una habitación de hotel en el pueblo, asegurándose de que estuviera segura. Había un policía apostado afuera del hotel. 2 días después, regresé a casa. Mis padres vinieron a buscarme. Desde entonces, no he regresado a esa parte del país, y no he vuelto a hacer otro viaje. Miley se ha convertido en una gata miedosa, escondiéndose constantemente de ruidos fuertes como portazos. Solo espero que algún día podamos superar este trauma, ambas. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.